We're in no position to dictate what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. ¿Podría Europa defenderse sola de un ataque de Rusia? Es algo que suena bastante alarmista, pero en muchas capitales europeas se debate en estos momentos justamente esa pregunta. All European allies must step up and do more for our own defense. C'est le combat pour la sécurité des Européens. Et il est existentiel pour nous. La causa es Donald Trump, la reprimenda inédita al líder de un país aliado. El ucraniano Volodymyr Zelensky se ha sumado a una serie de señales alarmantes de que el presidente de Estados Unidos podría estar dispuesto a renunciar a la histórica alianza con las democracias occidentales. I'm not going to make security guarantees beyond very much. Sería todo un shock y un cambio de era en el orden mundial. Un giro que, en caso extremo, podría significar que Washington retiraría a sus tropas del continente y que no defendería a Europa en caso de guerra, en momentos en que una agresiva Rusia se ha convertido en una amenaza para la paz en esta región. Pero ¿de dónde viene ese compromiso de Estados Unidos de defender a Europa? ¿Podría Rusia de verdad atacar a las potencias europeas? ¿Y qué pueden hacer los europeos para garantizar su propia seguridad sin contar con Estados Unidos? Buscamos esas respuestas aquí, en DW Analiza. Pensemos por un momento en el peor escenario posible para la guerra en Ucrania desde la perspectiva europea. Después de varios años resistiendo a la invasión rusa, Ucrania cae o se rinde, forzada por la negativa de la administración Trump a seguir dando apoyo militar y económico al gobierno de Kiev. Ucrania acepta perder territorio en el este y se convierte en un satélite de Moscú, como en la actual Bielorrusia. Pero la Rusia de Vladimir Putin no se detiene ahí y ataca en los próximos años a otros países del este de Europa, como los países bálticos, que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética. Esto solo es una hipótesis, asumiendo lo peor, lo dicho, pero lamentablemente un escenario que tiene bastante en común con la realidad, tal y como la juzgan los líderes europeos. We are witnessing how Russia is rapidly gearing up its armament production and dramatically building up its armed forces. All this leaves no doubt. For Russia, for Putin's Russia, Ukraine is only the beginning. Este era el ministro de Defensa alemán en una visita a Lituania, uno de los 3 países bálticos, en septiembre de 2024. Y el suyo es un juicio que comparten expertos y académicos. Russland ist eine akute und aktuelle Bedrohung, solange dort Putin und seine autokratischen Freunde an der Macht sind. Dieses Land hat einen imperialen, expansionistischen Kurs und ist eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Europas. Und dass man da nicht vor militärischen Maßnahmen und Aggressionen zurückschreckt, haben wir jetzt zur Genüge gesehen. Una mirada a algunos datos sobre la economía de guerra impulsada por el Kremlin justifica la preocupación. Según un informe publicado en febrero por 2 think tanks europeos, las fuerzas rusas están ahora mejor equipadas que en 2022, cuando lanzaron la invasión en Ucrania, debido a un incremento masivo en sus arsenales. En 2024, por ejemplo, Rusia aumentó su producción militar en hasta un 450% en algunos sectores y contaba con más de 1.500 tanques de combate modernizados o recién fabricados y 5.700 vehículos armados, entre otros equipos. La creciente agresividad rusa coincide además con un momento histórico para las relaciones transatlánticas, la posible retirada de Estados Unidos como potencia protectora de Europa. The European Union was formed in order to screw the United States, and they've done a good job of it, but now I'm president. Así fustigaba el presidente estadounidense a finales de febrero a las potencias europeas, que son en realidad aliadas históricas de Estados Unidos. Trump genera desde siempre críticas por el poco apego que parece sentir por la democracia liberal, el modelo político que hizo grande a su país y prósperas a las naciones de Europa Occidental en el siglo XX. Declaraciones como estas y un discurso del vicepresidente de Trump, J.D. Vance, durante una visita a un famoso foro de defensa en febrero, la Conferencia de Seguridad de Múnich, han disparado ahora los temores a un giro histórico. In Washington, there is a new sheriff in town. La dureza de Washington con sus aliados contrasta con ciertas señales sobre un posible entendimiento con Putin. A finales de febrero, también Estados Unidos se puso por primera vez contra los europeos en resoluciones sobre el conflicto en Ucrania en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU,
y votó alineado con países como Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte. Y la posible retirada de Estados Unidos de los mecanismos de seguridad en Europa ha generado nerviosismo en las capitales europeas. So starting today, I can announce this government will begin the biggest sustained increase in defence spending since the end of the Cold War. Así anunciaba el líder británico un cambio histórico en el gasto de defensa de su país, por una preocupación que comparten el presidente francés, Emmanuel Macron, o el que será muy probablemente el próximo canciller alemán. Ist klar, dass wir Europäer jetzt sehr schnell handlungsfähig sein müssen, dass die Europäer auch sehr schnell ihre eigene Verteidigungsfähigkeit organisieren müssen. ¿Pero a qué se debe esa dependencia de las potencias europeas de Estados Unidos para poder defenderse? Para entender esa peculiaridad es necesario retroceder un poco en la historia. Después de la derrota de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, surge una nueva rivalidad, un enfrentamiento de sistemas que no desemboca por fortuna en un conflicto caliente: la Guerra Fría. Estados Unidos se convierte en el líder del occidente capitalista frente a la Unión Soviética. Historisch haben die USA nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen, auch vor dem Hintergrund des damaligen Ost-West-Konfliktes mit der Sowjetunion und der Teilung Europas etc., dass sie sich dauerhaft in Europa engagieren müssen, auch militärisch. Und das war ja der Beginn des transatlantischen Bündnisses, also der NATO. Una alianza, sin embargo, que también cambiaría tras el final de la Guerra Fría. La desaparición de la Unión Soviética en 1991 pareció traer definitivamente la paz a Europa tras las brutales guerras del siglo XX. Y un famoso libro publicado en 1992 por un politólogo estadounidense, Francis Fukuyama, se convirtió en un símbolo perfecto de ese espíritu. El fin de la historia sostenía, con esa metáfora, que la democracia liberal había triunfado como el mejor modelo político y que ya no viviríamos conflictos como la Guerra Fría. El libro tiene en realidad varios matices, pero se puede decir que en Europa se asentó la idea de que la paz había llegado para quedarse. Richtig ist auch, dass nach dem Ende des Kalten Krieges Europa, wie soll man sagen, abgerüstet hat. Also die Verteidigungsausgaben sind runtergegangen auf zwischen 1 und 2% des Bruttosozialprodukts. Parte de la verdad es también que Estados Unidos exige desde hace tiempo que Europa haga más por su propia defensa. Antes el republicano Trump lo pedía ya el demócrata Barack Obama cuando estaba en la Casa Blanca, sobre todo después de que Rusia se anexionara en 2014 por la fuerza la península de Crimea, un territorio ucraniano. Y lo que ocurre en estos días, tras el comienzo de la invasión rusa a gran escala en Ucrania en 2022, implica que los europeos deben separarse de viejas certezas, porque lamentablemente ni la historia ha terminado ni la paz es duradera. And I think we need to be clear that this habit of relying on the United States that is quite deeply ingrained in our collective DNA, societal DNA, and that is actually also very present in security circles. I mean, that assumption is actually quite questionable. And so, yes, we need to be ready to, in a relatively short period of time, to stand up to our main threat, and the main threat at this point is Russia. Guntram Wolf es uno de los autores del informe citado antes y que intenta cuantificar qué necesitaría Europa para poder compensar la posible salida de Estados Unidos. Esa retirada implicaría, por ejemplo, el repliegue de unos 100.000 soldados que Estados Unidos tiene actualmente en Europa. El informe suma unos 200.000 hombres que Washington podría desplegar rápidamente en caso de un ataque contra un país de la OTAN. Es decir, los países europeos necesitarían movilizar unos 300.000 efectivos. Un gran esfuerzo logístico, pero sobre todo un gran desafío político y económico. Para poder hacer frente a la amenaza militar rusa, Europa necesitaría gastar adicionalmente unos 250.000 millones de euros al año, según el informe. Eso implicaría que el gasto en defensa debería subir de los actuales 2% del PIB que tienen los países de la OTAN como objetivo, y que no todos cumplen en este momento, a al menos un 3,5%. Un reto enorme, aunque muchos creen que los europeos están entendiendo ya cuál es la magnitud de ese desafío. Of course, for decades, the EU has been discussing that,
but it never really moved. But the reason is also it never really had to move, right? The United States was there covering our backs, right? So this is changing, and I think it is changing in such a fundamental way that everybody realizes it is changing. The political will is there in a way that it has never been. We have been exposed to a shock in transatlantic relations, as well as a deteriorating situation on NATO in the EU's eastern flank. So if there is any moment when there is political impetus for raising these forces, it is now. Alexander Burilkov es el segundo autor del informe, y ambos expertos creen que en estos momentos se puede alcanzar no solo el consenso político, sino también que Europa tiene las capacidades económicas. I'm very convinced that we actually do have very substantial industrial capacities on our continent. If you take Germany alone, Germany has seen its industrial sector actually shrink in size quite a bit in the last couple of years. That means there are redundancies. There are people out there that know how to operate an industrial robot, to put it simply, and that might currently actually be on the market and really search for jobs. But at the end of the day, it should be noted that Europe has much greater economic and industrial potential. It has a much larger population as well. And fundamentally, the threat that is posed by Russia is a function of the weakened state of European militaries. Por otro lado, la realidad indica que todo esto tardaría un tiempo y eso no serían buenas noticias para Europa, si pensamos en el hipotético peor escenario posible. In diesem Worst-Case-Szenario, wenn es also zu einem sehr schnellen Rückzug der Amerikaner käme, das schaffen die Europäer nicht so schnell. Estados Unidos no ha anunciado aún ninguna retirada de Europa y Donald Trump ha demostrado que es impredecible. Pero en Europa parece en estos días haber consenso sobre la necesidad de actuar de forma urgente para acabar con algo que en cierta forma es una anomalía histórica. Que el continente dependa de Estados Unidos para defenderse. Una mejor defensa que parece imprescindible en estos días. Y esa es, triste y paradójicamente, una vieja lección de la Guerra Fría que vuelve a ser actual. Que mostrar fuerza es a veces necesario para disuadir a potenciales agresores y para evitar una guerra.